Ya podemos comenzar. Bueno, Y disculpen la buenos, tardanza. no se preocupe. Buenos días a los de Latinoamérica y buenas tardes a los que estamos en Europa. Hoy vamos a escuchar una ponencia en este webinar de Tomás Rincón, licenciado en Psicología en la Universidad de Panamá en 2018, actualmente estudiante de maestría en Psicología Clínica en la Universidad de Panamá. Es diplomado en Adicciones, Estudios de Prevención y Seguimiento en Adicciones de la Universidad Latina, diplomado en Género, Desarrollo e Inclusión Social. Fue psicólogo en la respuesta rápida de emergencia COVID-19 en el MINSA. Hoy es oficial de salud mental y apoyo psicosocial en la Cruz Roja Panameña, asistente de investigación y consultor con el Instituto Conmemorativo Gorgas en estudios de salud con población migrante, especialista en salud mental, género y protección para Pan American Development Foundation en Panamá desde 2022 hasta la actualidad. Tiene experiencia en atención clínica con niños, adolescentes y adultos con conductas de riesgos, psicólogo asesor y voluntario de ayudas y voluntario en la Fundación de Relaciones Sanas. Bienvenido, Tomás. Te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Un placer. Voy a compartir pantalla para poner un poquito la presentación. Y bueno, realmente es un placer poder estar acá conversando sobre un tema, no sé si se escucha bien. Súper. Sí, sí escuchamos. Desde aquí se escucha bien. Fantástico. Bueno, miren, el día de hoy traigo un tema que pues es bastante actualizado y es una realidad no solamente de Panamá, sino una realidad a nivel mundial. Y pues vamos a estar conversando sobre esa parte, esa de la psicología, un poco más comunitaria, también social, con cortes también clínicos, pero en el contexto de población migrante en Panamá. Entonces, pues, un poquito de esto, para mí realmente, de verdad es un placer poder estar acá. Siéntanse en entera confianza de poder preguntar. Me gustaría pues que fuera así tipo un conversatorio, pues sé que van a haber bastantes dudas y bastantes de todo. Bueno, comenzamos y siempre que arranco con este tipo de presentación sobre el tema, me tomo un segundo para que pensemos en esto. Estas imágenes fueron de hace aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses, en la zona de Panamá, que se llama Darién, una provincia, la provincia más grande de Panamá, pero asimismo también dentro del contexto para que nos pongamos en zona, es una provincia mayormente de selva, mayormente de bosques, entonces pues también históricamente y social es una provincia totalmente pues abandonada por todo el sistema. Pues la población también es bastante reducida y sobre todo la población se compone de personas que han estado desplazándose desde Colombia por distintos temas a lo largo de muchos años, incluso más de 100 años, y comunidades indígenas. Entonces, allá es donde se ubican estas estaciones de recepción migratoria, porque es el primer paso o contacto cuando las personas llegan de Colombia o pasan de Colombia hacia Panamá. Entonces, es importante tener presente, pues, y conocer mucho por qué las personas están migrando, están saliendo y qué se hace con ellos. Y siempre que yo arranco con este tema, llevo a una reflexión en que, pues, probablemente si las situaciones sociopolíticas o lo que sea, pues, en nuestros países, por lo general, no se enderezan o andan de la forma en que muchos podemos observar en diarios, en televisión, en todos lados, es muy probable pues que se dé el cultivo necesario para que en un momento pues también seamos nosotros los que estamos tratando de salir de nuestros países o de nuestras provincias buscando un futuro mejor. Entonces pues
esto es una extrema realidad. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Y pues, ¿qué me gustaría dar a conocer o a dónde llegar con cada una de estos temas? Bueno, conocer un poco el contexto real del quehacer de nosotros los psicólogos en el campo de la salud mental y apoyo psicosocial en esta población en tránsito en Panamá. También, pues, brindar una visión integral de estas intervenciones basadas también en principios humanitarios. ¿Por qué? Porque, a ver, es una noticia que todo el mundo conoce, es a nivel mundial. Los movimientos migratorios en Europa, igualmente en Panamá. Pero, ¿qué se hace realmente ahí? ¿Qué hace un psicólogo con esta población? ¿Hasta dónde podemos llegar? O sea, ¿qué es lo que tenemos siempre en mente o como formación y que es totalmente distinto a esta realidad? Bueno, también un poquito para entrar en contexto y definiciones, esto es nada más de una forma muy general, que es una persona migrante, desplazada, refugiada, que por lo general son las tres poblaciones con las que más voy a ver o más se van a ver en este tipo de intervenciones, pero digamos, a las personas desplazadas y refugiadas van a ser en un mínimo y va a ser un contexto más o menos diferente a lo que vamos a estar interviniendo hoy, pero es parte del tema. Entonces, o sea, de primera manera, pues tenemos que una persona migrante puede ser, o sea, cualquiera de estas personas que se desplaza de su lugar de origen originalmente a distintos puntos o a distintos países, distintas zonas. O sea, esta migración puede ser interna o externa. O sea, yo puedo trasladarme de una provincia de mi país al interior hacia la ciudad capital. Entonces, también hay que considerar lo que llamamos siempre como inmigrante y emigrar. O sea, que emigrar pues es ese acto que yo voy a estar teniendo. Y ese inmigrante va a ser el que va a estar llegando a mi país. Entonces, pues, es como una pequeña definición allí. También, pues, las personas desplazadas o grupos son personas que se han visto forzadas, obligadas a escapar, a huir de su país, de su hogar, de su residencia habitual. Y el refugiado, pues, esa persona que se encuentra fuera de su país por temor a una persecución, conflicto, violencia, y que comienza a tener o requiere una protección internacional. Siempre digo, o sea, vivimos en un país, o sea el país que sea, se detona o se da una situación, vamos a decir, un conflicto armado o un conflicto de violencia, y pues el lugar en donde estábamos acostumbrados a vivir, tenemos que abandonar. Siempre digo, o sea, tenemos que abandonar de la noche a la mañana. No importa si en el lugar en donde estoy, vamos a decir, yo, Tomás, vivo en Panamá, soy psicólogo, puedo tener tal preparación, puedo tener una estructura ya en mi sociedad y pues me toca salir de mi país. ¿Por qué? Me toca salir porque mi familia está amenazada de muerte, está siendo perseguida políticamente y tengo que salir de un lugar. Entonces, todos estos temas van a generar un montón de situaciones en las cuales van a ser bastante destacables a la hora de lo que vamos a estar ahorita conversando. Todavía sin entrar en materia pues de psicología, pues así de manera muy general, en el 2022 más de 130.000 personas atravesaron o ingresaron por la selva de Darién en Panamá de forma irregular. En lo que va de este año hasta julio 5, 200.000 personas o más de 200.000 personas ingresaron. O sea, pongámoslo así en perspectiva. En todo el 2022, 130.000. En lo que va del año, 200.000. Entonces, es muy probable que si las cosas marchan como están marchando, al finalizar el año podríamos tener alrededor de 400.000 o 500.000 personas que han estado atravesando Panamá de forma irregular por distintas razones. Entonces, pues, es bastante
preocupante, y en lo personal, pues, haciendo una media de este trabajo, pues al final terminas brindándole servicio, atenciones o intervenciones aproximadamente a unas 2.000 personas al año. Entonces, pues calculemos un poco el espacio y el tiempo. Estas personas vienen de distintos países, o sea, vienen de su mayoría Venezuela, Haití, Colombia, pero también hay personas que vienen desde China, desde Ghana, India, Siria, Pakistán, Uzbekistán, o sea, y de todas las zonas del mundo que no podamos imaginar. Entonces, todas buscan llegar a Estados Unidos. Podríamos decir, ¿por qué? Y pues allí ya vamos a tener un debate un poco más social o quizás filosófico, y pues vamos a poder tenerlo un poquito más adelante. Importante pues en esta área de intervenciones en la cual vamos a hablar de la intervención ya netamente psicológica, o sea, la vamos a poder hacer en distintas áreas. Estas áreas podemos verlo a nivel de comunidades de acogida o comunidades aledañas. Aquí todavía no estamos refiriéndonos a la población migrante, sino que, ojo, siempre digo, imaginemos que nuestra casa llega, qué sé yo, normalmente en una casa podemos vivir que 3, 4, 2 personas, 6 personas, y que de la noche a la mañana a nuestra casa llegan 500 personas. ¿Qué hacemos? ¿A dónde hacemos? Esto va a ser un trauma que hay que resolver. Pero no solamente me va a afectar a mí, sino que va a afectar a mis vecinos, a la comunidad en donde me desarrollo. Entonces, pues, este trabajo también puede llevarse a las comunidades que están siendo afectadas y a las que no, pero que de alguna forma u otra están teniendo una situación que se alinea con esta problemática. Entonces, pues este trabajo se puede llevar allá y vamos a estar viendo un poquito esas maneras de intervenciones. Población que se desplaza, estamos hablando de esa población que pues ya no está dentro de esta área o este margen de trabajo o en esta zona, vamos a decir, las estaciones migratorias de Darién o Darién, sino que ya están a nivel nacional o en otros países, y tenemos un área de desarrollo comunitario. En este, pues, como va un poquito alineada con la primera, esa parte de desarrollo comunitario van a ser quizás políticas, proyectos, intervenciones que sean con una comunidad a un mediano, largo plazo, en donde pues se busque el beneficio psicosocial de esta comunidad a nivel pues de salud mental, salud física, espacios seguros de desarrollo y temas de violencia de género y de todo lo que se pueda dar en estas comunidades. Es importante, o sea, cuando hablamos de salud mental, es meramente importante tener en cuenta que estamos hablando de 200.000 personas aproximadamente que atravesaron la selva del Darién de Panamá. De estas 200.000 personas, ojo, no todas van a tener o van a desarrollar un trauma, no todas van a tener una situación de trastorno, salud mental o alguna intervención necesaria, pero ojo, atravesar la selva, en donde van a haber una serie de situaciones que vamos a profundizar, puede ser un factor precipitante del desarrollo de una patología o de una situación más adelante, que ahora no vamos a tener ese estudio. Entonces, si lo vemos a largo plazo, se presta para muchas otras intervenciones que pues vamos a estar viendo en esos campos de acción. Cuando estas personas llegan, por lo general, van a llegar casi todas, sin mentir, de 100 personas, es muy probable que más de 90 pues, hayan sufrido algún tipo de robo, ataques sexuales, caídas. Con caídas me refiero a pérdidas o fallecimientos traumáticos, por ejemplo, caen de un precipicio, de un barranco,
ahogamiento, no solamente de personas adultas, sino de niños, grupos enteros, hasta de 100 personas, y más del 80% de las personas que han reportado visualizar por lo menos un cadáver en el camino. Entonces, ya podemos medir un poquito ese impacto a nivel psicológico de haber atravesado por alguna de estas situaciones. Lamentablemente, toca ser un poquito más gráfico y descriptivo a la hora de describir una de estas situaciones porque, ojo, no es lo mismo que yo vaya por mi casa y pues me asalten, me atraquen y me roban el celular, me roban una cartera, a que yo esté en medio de una selva. He dejado mi vida atrás en un país por la razón que haya sido. He vendido todos mis enseres, he vendido mi hogar, mi carro, he dejado atrás a mi familia y lo último que tengo de dinero, venga una persona y me robe eso. O sea, se lo lleve y que se lo lleve a la fuerza. Entonces aquí el contexto va a cambiar un poco. De la misma forma, no es lo mismo y siempre lo digo, hay que poner un poquito las balanzas. A nivel privado, también me desarrollo y trabajo a nivel privado como psicólogo. O sea, he tenido casos en donde la persona ha sido abusada sexualmente, pero no es lo mismo tampoco un ataque sexual que haya sido múltiple y que pues quizás tengamos a una pareja, un hombre, una mujer, una madre que la hayan sometido, la hayan amordazado y obligado a visualizar este acto, o sea, tan grotesco. Entonces, pues, tenemos también menores de edad, o sea, se han identificado hasta casos de personas o niños de menos de 8 años, o sea, que han sido abusados de forma bastante gráfica y digamos, sádica. Entonces, pues, esto es bastante preocupante porque no solamente se queda en que hay abusos sexuales, sino la forma en que se desarrollan. Entonces, pues, cada una de estas personas, cuando llegan y buscan atención, la buscan por estas situaciones. Se pueden contar con los dedos de una mano la cantidad de personas que nada de esto les pasa. Entonces, eso es bastante preocupante. Cuando vienen los principales motivos de intervención o esos motivos pues, por los cuales ya llegan a donde un psicólogo, donde mí, ojo, para que veamos un poquito cómo es el escenario, imaginemos este campo, así como la foto que me enseñé al principio, en donde hay un montón de organizaciones internacionales, la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Hayas y algunas de ONU, tipo ACNUR, OIM, etcétera, en donde estamos todos a la vez en estos campos, en estas estaciones, brindando servicios básicos de salud, de protección, apoyo psicosocial, etcétera, y estamos recorriendo, buscando altamente todos estos temas. Entonces, cuando llegan, por lo general van a llegar por algún tema de violencia sexual, violencia de género, o sea, como les dije, muertes accidentales, asesinatos. Es muy probable que desarrollen un estrés agudo, ya rayando en el tema del postraumático y otras situaciones. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas ya describen temas o estos síntomas de postraumático y cumplen con el tiempo y criterio necesario para la evaluación. Lamentablemente, es importante tener en cuenta que no estamos en un escenario clínico, no estamos en un escenario en donde pues vas a tener el espacio, tiempo y todo para desarrollar una intervención. Entonces acá nos basamos netamente en esta parte, en las limitantes. Ok, las personas van a estar muy poco tiempo. Hay veces que vas a tener una sola persona y la vas a ver por 1 hora o 15 minutos nada más.
y esta persona no la vas a ver más nunca en tu vida. Entonces, otra limitante es mucho el temor o el ritmo de perder el viaje. Son personas que salieron de Colombia hace una semana, pasaron en la selva 3, 4, 5 días, no quieren quedarse mucho tiempo en Panamá porque las condiciones pues no son las más cómodas y desean salir lo más rápido posible y olvidan o ponen de un lado la atención médica o la atención de salud mental o lo que sea. Entonces pues eso es importante. Espacios inadecuados. No existe un tema como que, ok, vamos a tener un consultorio, vamos a tener un espacio abierto, un espacio seguro para poder. Es muy difícil, muy difícil. Y si tienes un espacio privado para la atención, imagínense pues tratar de desarrollar una intervención médica, psicológica, a 40 grados, entonces bastante fuerte. La percepción de inseguridad es muy importante porque muchas personas de estas vienen de conflictos armados. Entonces, al ver eh, los uniformes de los policías, de los Senafrón de Panamá, muchas veces le crea algún tipo de inseguridad. Y estamos hablando que en estas estaciones las autoridades del Servicio Nacional de Migración y el Servicio Nacional de Fronteras, que es Senafrón, y que es personal que obviamente no va a estar capacitado, sus funciones no va a ser el tema humanitario. O sea, su función es defender la frontera de grupos armados, de grupos guerrilleros y de narcotráfico. Entonces, pues, han estado llevando otra función suya. Entonces, esto también es muy limitante, porque pues no le podemos pedir que si quizás se identifican a una persona que fue violentada sexualmente, a una persona que está teniendo, disculpen, es mi perrita, o que está teniendo un ataque de pánico, lo que sea, pues que hagan una intervención, pues no es netamente su preparación. Barreras culturales. No todo es malo. Yo siempre digo que pues estar en este tipo de escenarios es lo más cercano a viajar. Cuando viajas conoces cultura, conoces personas, conoces forma de ver la vida. Entonces, en las barreras culturales podemos darnos cuenta que acá, sin mentir, pues he tenido la oportunidad de conocer a personas de más de 50, 60, 100 países. Entonces, pues, de todos estos países tienes que aprender algo, quizás poder comunicar lo que sea en portugués, en francés, aunque sepas decir nada más buenos días, o palabras básicas, en inglés. Incluso hay personas que no hablan ninguno de estos idiomas y hablan algún tipo de ruso o árabe, etcétera. Pero también hay temas, digamos, espirituales, religiosos, que debes de estar muy presente a la hora de brindar una atención, porque aquí recae otra área que se llama el área de protección y que pues también los psicólogos pueden intervenir en temas de protección, porque imaginemos, se me viene a la mente un grupo de hombres que vienen de eh, digamos, Siria, y pues por temas religiosos no comen la comida que brindan acá, este grupo de hombres va a estar en un escenario de vulnerabilidad y pues al no poder comunicarse las cosas se complican un poco. Entonces comienzas a aprender un poco de cada una de estas personas o un grupo de personas de Haití que por lo general cuando están reunidas conversan de una forma bastante exaltada o alegre, y entonces, o sea, tu percepción va a ser, ¿sabes qué? Aquí están peleando, pero no es así. Y cuando te acercas, te das cuenta que no es de esta forma. Y de la misma manera, ingresa un factor cultural a la hora de manejar el duelo, porque quizás en esta zona del continente vemos la muerte de una forma totalmente distinta, pero me ha tocado estar brindando intervenciones o haciendo una investigación con personas y que de la nada viene llegando alguien y dice, wow, ahí llegó mi esposa, yo pensé que había muerto hace 2 días. Y tú te quedas como que, ok, wow, tú pensabas que tu esposa había muerto y que pues tú estabas tan tranquilo acá, eso como que no cuadra, pero es parte de la intervención, o sea, multicultural, que hay que estar pendiente y no puedes evaluar la situación desde la óptica tuya como persona, sino que tienes que ser lo más
abierto y objetivo posible. Entonces, dentro de las intervenciones o los recursos de intervención que vamos a tener como psicólogos en esta área, sí, va a ser muy limitado porque no estamos en un contexto clínico, pero a la vez también vas a poder hacer muchísimas cosas. Aquí va a imperar, digamos, el tema de primeros auxilios psicológicos o esa intervención de primer nivel, en donde pues por lo general va a ser suficiente, pero también hay que trabajar o tener un poquito de intervención en crisis, esa psicoterapia de corte muy breve, que en algunos momentos vas a poder utilizarla, pero pues nada que sea de un medio o largo plazo. Y a full orientaciones de temas de salud mental. Entonces, los niveles van a poder ser individuales, o sea, tú vas a poder ver a personas de forma individual, pero también a forma grupal, o sea, teniendo espacios con algunos otros actores que se desarrollen allí y poder abarcar otros temas en esta parte grupal a nivel de especialidades. Ojo, es importante también tener en cuenta que estamos en un escenario en donde hablaba de una provincia totalmente abandonada, que no existe ni siquiera fuera de las gestiones migratorias, no existe un especialista de salud mental, no hay psiquiatras, no hay psicólogos, ni siquiera para la población que vive en esa provincia. Entonces, tratar de referir es bastante complicado y pues al momento no se ha logrado realizar ningún tipo de enlace o de este tipo de trabajo. Entonces, a manera grupal, pues como pueden ver acá, muchas veces pues tenemos grupos en donde trabajamos esa parte de regulación emocional por ser un espacio en donde las personas están altamente desconcertadas, manejo del duelo, orientación sobre la violencia de género, hablamos sobre autocuidado y esa parte personal. Con las comunidades también llevo mucho el tema de prevención e intervención de riesgo suicida, porque pues es una zona en donde se dan muchos de estos casos, entonces pues por ahí va un poco ese tipo de intervención. Un poquito para pues ir viendo esas oportunidades de desarrollo para los psicólogos. Yo conversaba esto hace un tiempo con estudiantes de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Psicología, en donde me gradué, y pues le decía, hay un amplio campo de investigación, demasiado grande. ¿Por qué? Como les decía, 200.000 personas, wow, 200.000 personas pasaron por Panamá y probablemente no todas recibieron ningún tipo de intervención psicológica y van desarrollando un posible trauma algunas. Ojo, ¿qué tal si hacemos una investigación a largo plazo del desarrollo de la salud mental de estas personas? Vamos a ver muchas situaciones y estas personas están llegando a los Estados Unidos o a algunas otras zonas del continente. Entonces, pues, ¿qué van a desarrollar en ese futuro? ¿Qué vamos a saber que se ha hecho? ¿Qué problemáticas va a brindar para la sociedad en ese momento? O sea, personas que pues quizás fueron abusadas de forma muy trágica y pues no tuvimos ningún tipo de intervención en este momento. Entonces se presta mucho para la investigación. Muchas veces eh, cuando las personas están y llegan a Darien, yo siempre digo que están en un momento de negación o anestesia psíquica, en donde por más situaciones traumáticas que les pasaron, las personas te dicen, no, yo estoy bien, estoy tranquilo, pero tengo un compañero en la siguiente estación que está cerca de la frontera con Costa Rica, que se llaman los Planes de Hualaca, y este compañero pues me dice, cuando llegan acá, llegan en otro estado, comienzan a ver un poquito qué todo lo que ha pasado. Cuando están llegando quizás a México o Guatemala, ahí es donde comienzan a asimilar un poco lo que realmente están viviendo o están pasando. Y cuando llegan a Estados Unidos, pues ahí está lo que estaba diciendo. Esta es la oportunidad de, siempre digo,
crear centros nacionales de intervención, quizás observatorio de migración o de salud mental migrante o poblaciones desplazadas, etcétera, en todas estas oportunidades podemos intervenir nosotros. Porque, ojo, no es lo mismo esta población a una población que ya está establecida en la ciudad o en el país. El espacio, el tiempo va a ser distinto, las problemáticas van a ser, pero se presta para poder desarrollar este tipo de intervenciones, que a nivel gubernamental, pues muy pocas veces se hace, y si hay actores humanitarios internacionales que pues trabajan en este tipo de situaciones, pero no a un nivel más macro. Es importante esa también, se presta para la creación de instrumentos. Hace un año aproximadamente, bueno, ya más de un año, tuve la oportunidad de estar con el Instituto Conmemorativo Gorgas, en donde pues evaluábamos la salud de la población en tránsito. A mí me tocaba parte de la salud mental con un colega psiquiatra y trabajador social. Pues, y en esta parte nosotros utilizábamos un instrumento, pero el instrumento era basado en una población cubana. Y wow, o sea, con 200.000 personas, saqué oportunidad más grande de validar un instrumento que se origine desde esta población para esta evaluación. Y hay muchas oportunidades laborales y de práctica en este escenario, en donde muchos psicólogos vamos a tener la oportunidad de seguir desarrollándonos y de poder, pues, estar presente y brindar una respuesta a quien más lo necesite en ese momento. Y pues, para terminar un poco con esta presentación y abrir un espacio para preguntas, respuestas y de todo, siempre baso mis intervenciones o mi trabajo en este pequeño, pues, dicho porque está acá presente. Algunas preguntas, algo, dudas de lo que podamos haber tenido ahorita. Muchas gracias, Eric. Hay una pregunta en el chat que la leeré en alto. Hola, Tomás. Sin duda ha sido una excelente ponencia, bastante informativa y completa. Quería hacer una consulta. Si bien es cierto que los planes de salud, no solo salud mental, son programas temporales porque se entiende que muchos de los migrantes van de tránsito. Mi pregunta es si existe algún plan en dado caso cuando estas personas deciden quedarse en Panamá. También quería consultar si existe alguna estadística sobre la cantidad de consultas sobre salud mental atendidas en esta crisis en los últimos años. Muchas gracias. Súper. A ver, planes cuando estas personas deciden quedarse, ahí hay otra oportunidad, o sea, que mencioné muy por encima, y es cuando estas personas ya están o en una situación de solicitud de refugio o ya forman parte de la sociedad, pues hay algunos centros que se encargan de su evaluación, de su seguimiento, de su protección. Pero, digamos, a nivel de intervención psicológica más profunda y de especialización, digamos que estamos como a un nivel intermedio, porque por lo general está el Consejo Noruego para Refugiados en Panamá, está Hayas y la Cruz Roja también tiene un espacio de medios de vida en donde buscan siempre la orientación o las intervenciones a esta población refugiada y desplazada que ya se queda en Panamá y está intervenida en Panamá. Pero la realidad también es que muchas de las personas que están en estaciones migratorias de Darién a veces salen de estas estaciones y llegan a la ciudad de Panamá de alguna forma u otra. Y entonces hay un grupo pues que no está siendo, digamos, censado o no se sabe si es ciencia cierta
cuántos son, y esto pues pocas veces están recibiendo las intervenciones o el tema de salud mental. La otra pregunta era, Estadísticas. estadísticas de... Estadísticas de la sí, sí. atención de salud mental atendidas en estas crisis en los últimos años. Wow. Estadísticas como tal sí se llevan, o sea, se lleva un número macro, pero entre los actores que están, hace poco tuvimos la oportunidad de desarrollar un ejercicio de contingencia, que este ejercicio de contingencia pues, iba a ser presentado al Gabinete de Estado en Panamá, y vamos a decir, de octubre hasta hace 2 meses, un mes y medio, entre el psicólogo que yo tengo como compañero, pero que ve muy pocas personas a comparación a lo que se ve en Darien, y yo, habíamos tenido alrededor de 2.600 atenciones en un plazo como de menos de un año, 8 meses, 9 meses. Obviamente, estas atenciones por lo general no duran una hora, pueden ser intervenciones de 20 minutos, media hora, 15 minutos, dependiendo, o también intervenciones grupales. Entonces, si en ese plazo se han dado más de 2.600, antes éramos 4 o 5 psicólogos en Darien, pues ahora se ha reducido un poco ese número. Entonces estamos hablando que cada psicólogo va a poder ver en conjunto como unas 5.000 personas, vamos a decir, a lo largo de 6, 7 meses. Pero tenemos 200.000, o sea que hay casi más de 100 y pico de mil que nos están viendo. Entonces sí, contesta un poquito esa respuesta, esa pregunta. Yo creo que sí. Esto, ahí Eric nos dirá en el chat. Yo quería preguntarte, y es en la línea de lo que comentaba Eric, si sabemos algún porcentaje o tenemos alguna estimación de la cantidad de personas que deciden quedarse en Panamá. O sea, deciden que, mira, mi viaje llega hasta aquí, ya no puedo más, hasta aquí. O sea, ¿y cuál es el procedimiento que se le da, o sea, la orientación que se le da a esa persona, tal vez para pedir un refugio, ser en calidad de refugiado? O sea, ¿cuál es la orientación que se le da para, bueno, este es el procedimiento para que tú te tendrías que quedar aquí en Panamá? Ok. Importante poner en contexto que no por decir que existen cosas turbias, sino huecos a nivel pues, sociales en este tema en Panamá. Tenemos varios tipos de población. Tenemos la población que dice, ¿sabes qué? De estos 200.000 que pasaron o llegaron, la verdad es que menos del 1% va a decir yo quiero estar en Panamá, porque su objetivo, su visión no es estar en Panamá. Estos que se quedan en Panamá y dicen, sabes, yo necesito solicitar refugio en Panamá por tal y tal situación, pues rápidamente, si yo los identifico algún compañero, son llevados o orientados con el Consejo Noruego para Refugiados, que tiene presencia en Darien, igualmente con ACNUR, que también tiene presencia en Darien, y pues se les orienta en temas de refugio. Ya entonces se les hace una entrevista y pues son llevados a otro lugar y ahí entra la oficina de refugio en Panamá, que es un par. Pues, pero esa población es muy mínima, muy mínima. Hay otro grupo que, como dije, cuando las estaciones migratorias están muy saturadas por una situación u otra, donde se dio un cierre de calle en Panamá y no se puede estar trasladando los buses. Hace unos meses en Panamá hubo un accidente que fue el accidente más grande automovilístico que hubo en Panamá, que fallecieron una gran cantidad de personas migrantes. Ese tiempo hubo como 2 semanas que los transportes no salían y llegó a tener un pico muy alto de personas en las estaciones. Muchos decidieron salir. Esos que deciden salir a Panamá, estamos hablando que de ahí en carro está a unas 4 o 5 horas de Ciudad de Panamá. Así que imagínense, no pueden llevar, no lo pueden transportar la población general, porque hay un tema de trata. Entonces allí es un escenario bastante complicado. Estas personas tienen que caminar hasta Ciudad de Panamá y estamos hablando que son muchas horas. Algunos logran llegar, no sé cómo, pero pues llegan a estar en la Ciudad de Panamá. Esta población que digamos que se filtra
de manera irregular a Panamá, pues no hay ningún tipo de registro. Lo he preguntado a autoridades de migración, pero pues no existe ningún tipo de registro como tal de esta población. Solamente de la que solicita refugio o algún tema parecido, pero los solicitantes de refugio son muy bajos para Panamá. ¿Alguna otra pregunta o duda sobre el tema? Bueno, Tomás, muchas gracias por tu presentación. Me ha gustado mucho, sobre todo cómo hemos podido ver esa atención al migrante, esa atención psicológica, sobre todo en el contexto de Panamá. Y yo tengo una pequeña consulta, una pregunta, y es si hay en Panamá ciertas derivaciones para los migrantes que vienen en familia, o es el mismo trato para el migrante que viene como individuo o como pareja. Wow. Eh, cuando llegan, cuando llegan a Darien, todos son iguales, pero sí, hay grupos que por lo general van llegando muchas familias. Va a depender de, digamos, del país que vengan o de la zona que vengan, porque por lo general personas de Venezuela, Haití, Ecuador, están llegando muchos en familia, muchos vienen en grupos. Entonces son grupos en donde puedes identificar menores de edad y otros temas. También viene un grupo de menores no acompañados, o sea que ese número de menores no acompañados es bastante dramático para lo que se está teniendo acá. Entonces, en este grupo de menores no acompañados ya interviene UNICEF y Red, o sea que son los que se encargan de repente de hacer estas filtraciones y llevarlos a otro tipo de atenciones, ver un poquito, porque a veces vienen porque los familiares fallecieron en el camino o pues siempre estuvieron fuera de su grupo familiar, etcétera, pero pues ese grupo se la atiende de una forma distinta. Cuando vienen familias, en general, pues van a vivir la misma experiencia. No hay ningún tipo de trato distinto del tiempo. Es más, hay algunos que no tienen dinero para seguir movilizándose y pues pasan los mismos trabajos y a veces hasta un poco más de lo que realmente se debe pasar. Eso es bastante fuerte. Los agentes humanitarios internacionales que se encargan, digamos, de las atenciones, siempre tratan de brindar un poco más de lo que se puede. De repente, si llega algún tipo de ropa, si llega algún tipo de algo, está la atención médica, está esto, pero pues es un tema muy, muy mínimo. Entonces, pues, para familias o algo no hay un trato diferente. Claro, se trata y se maneja desde el punto de vista de aspectos de derecho humanitario, de todos, a saber temas de protección, de inclusión, en donde quién es más vulnerable, quién necesita una intervención primero que, y todos estos temas, pero a manera general todos son iguales. Vale, muchas gracias. Yo tenía otra pregunta y era referente a la parte de, o sea, entiendo que el migrante al llegar a Darién, para poder llegar, o sea, trasladarse en bus de Darién a Chiriquí, a la frontera con Costa Rica, se tiene que pagar una cuota para el transporte en bus. Y que bueno, que hay migrantes que no llegan con ese dinero porque le han robado, porque bueno, han tenido ciertas situaciones en el transcurso del viaje. ¿Qué pasa con el migrante? Entiendo que hay migrantes que, bueno, hacen llamadas por Western Union, mándenme plata, que necesito trasladarme, pero ¿qué pasa con el migrante que no consigue los $40 para poder trasladarse? O sea, hay organizaciones que los trasladan de forma gratuita, se quedan en Darién, varados. ¿Cuál es la realidad de ese migrante que probablemente no tiene a alguien que la auxilie para enviarle el dinero necesario para transportarse a la otra frontera? Wow, no tienen la realidad más triste. Y buena pregunta porque hace un par de meses, antes que se diera el tema del accidente,
muchas personas pues se transportaban en algún momento por los buses, vamos a decir, cada bus brindaba un espacio de 5 personas para que se pudiera hacer, entonces siempre se buscaba la forma de cómo poder meter de repente a quien más lo necesitara. Las autoridades migración Senafrón se ayudaban de los agentes humanitarios para poder, o sea, identificarlos, pero a raíz del accidente eso terminó. Entonces, muchas personas llegaron a estar paradas y sin poder transportarse, entonces pues era un poco más complicado. Ahora está siendo muchísimo más difícil. Tenemos personas que están pasando 15, 20 días sin poder conseguir el dinero. Obviamente estamos hablando de un tema psicosocial, político y de todo, entonces ya tenemos una idea de saber que si las personas están siendo, están varadas en alguna zona, el ser humano va a ser dinámico y va a buscar la manera de cómo crear algún tipo de mercado, negocio para poder. Entonces, esto está llevando a que haya muchos temas de robo, otras personas que están haciendo negocios en las estaciones migratorias, las personas migrantes trabajando allí. Entonces, hay todo un tema, un movimiento económico que no vamos a entrar en polémica, es decir si está bien o está mal, pero que se está desarrollando. Entonces, pues, ahí. Y el que pues no consigue para poder irse, a veces camina hasta Panamá, hasta Meretí, que es el centro o la población más cercana a las estaciones, y comienza a hacer algún trabajo de forma informal y pues hasta conseguir su dinero y poder transportarse. Súper. ¿Verdad? Así que si alguien más tiene alguna pregunta o algo, pues de verdad, o sea, muchas gracias por el espacio y pues preguntas bastante interesantes. O sea, es un tema porque si bien se puede profundizar mucho más en cualquiera de los aspectos que hemos explicado y con gusto pues cuando haya otra oportunidad, adelante. Tomás, muchas gracias a ti por apoyarnos el día de hoy con este webinar y por darnos un poquito de tus conocimientos y experiencia con esta población, que definitivamente pues estamos requiriendo cada vez más formarnos y tener una idea de lo que está pasando para poder atenderlos, ¿no? Porque es una realidad que se acerca cada vez más a nosotros. En las universidades también nos están impulsando y diciéndonos que nos formemos en este tipo de atenciones, de formaciones para poder atenderlos. Entonces, gracias por acompañarnos la mañana, tarde de hoy. Chao y gracias a todos por unirse. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Si ya no hay más preguntas, creo que podemos dar este webinar por finalizado.